Bueno, a modo de arranque, básicamente, ¿coincides en esto que dice el gobierno de que este es el dinero usado por el FMI se gastó para cancelar deudas? Sí, efectivamente, digamos. Entendamos que la economía pierde el financiamiento en el segundo trimestre del año pasado con esa sequía y ese sudden stop, que es una detención súbita de la entrada de capitales a la Argentina, que estaba financiando el desequilibrio externo y lateralmente también estaba financiando el déficit fiscal. Desde entonces, digamos, el programa del Fondo Monetario Internacional tiene la intención, el objetivo de poner los dólares que esta economía estaba necesitando para poder funcionar con estos desequilibrios que venía arrastrando desde hace tiempo. O sea, Digamos, la en ese fecha sentido, es abril 2018, Argentina deja de tener financiamiento externo y básicamente tiene que usar plata del fondo para pagar las deudas. Antes lo hacía con otros préstamos, digamos. sí, con préstamos del sector privado principalmente. Digamos, una parte del desequilibrio se financia con el FMI, otra parte con reservas. Digamos, pero entendamos que esta es una economía que arrastraba problemas, desequilibrios externos y fiscales, y esos desequilibrios se estaban financiando, si querés, durante el último mandato de Cristina con reservas internacionales, lo que era el desequilibrio externo. Eso llevó a un límite que llevó a las reservas internacionales netas a la zona de negativo a fines del 2015. Bueno, el gobierno de Cambiemos, a través del gradualismo, logró restablecer la confianza y empezó a acumular reservas. Y en el mientras tanto entró suficiente capital como para pagar todos los vencimientos y la necesidad de dólares de la economía y además acumular reservas. En determinado momento, abril, mayo del año pasado, digamos, los mercados dijeron: nosotros hasta acá llegamos, no tenemos más intenciones por X motivos, por un montón de motivos de no financiar la Argentina. Y en ese sentido lo que hace es entra el FMI con un puente financiero para tirar 2018-2019. O sea, ¿crees, digamos, en esta versión, no en la de fuga de capitales que habla, por ejemplo, Alberto Fernández o el propio Labaña en su momento, ¿no? Sí, digamos, totalmente lo que podemos pensar es, a ver, acá hay una gran ensaladera que entran dólares y salen dólares de muchos canales. Digamos, el gobierno pone la asistencia del Fondo Monetario Internacional y, como bien mostrabas en la placa, el 80% de esa asistencia va directamente a pagar o a repagar deuda en dólares que el sector privado no quiso refinanciar. Clarísimo. Después sí queda ese excedente que también menciona el gobierno de alrededor de 6.000, 7.000 millones de dólares, digamos, que es para pagar deuda en pesos. Después podemos pensar, bueno, entró una parte, que es casi el 15% del fondo, en dólares. El gobierno no necesitaba tantos dólares, eso necesitaba pesos, eso va al mercado. También podemos pensar, bueno, esos dólares no fue a formación de activos externos, fue a importadores. Te hago esta última pregunta porque no quiero detenerme en el pasado y quiero mirar hacia adelante para ver qué viene en la economía. Pero me interesa saber esto. El plan del gobierno era, digamos, supongamos que, no sé, que hubiese ganado Macri, ¿no? La elección. Tenía un acuerdo por 55.000. Supongamos que el fondo dice, bueno, te vamos a seguir prestando. O le dice a Alberto Fernández ahora, te vamos a seguir prestando. Te prestas 5.000 más, o lo que cuando llegas a 55.000, ¿qué haces con el resto de la deuda? Es decir, ¿cómo seguís pagando los vencimientos 2020, 2021? O sea, supongamos que el fondo te da la plata que acordó. ¿Y cómo sigue la historia? Pero, ¿En qué sí. momento vos genuinamente ya empezás a pagar de tu bolsillo, ¿no? Y no seguir refinanciando hasta que... Mirá, la historia sigue como sigue la historia de todos los países y te diría también de todas las empresas y de las personas que viven con excesos y viven en base a deuda. Que de hecho todos los países del mundo tienen deuda y son deudas que crecen y son deudas que en muchos casos son mucho más abultadas que las deudas que tiene la Argentina. El problema de Argentina es que arrastra 8 defaults en su historia, es una pesada carga y hoy tiene un serio problema de credibilidad que se disparó el año pasado y ya en este año de elecciones presidenciales se agravó, digamos, al máximo posible, sobre todo después de las PASO, digamos, ahí al mercado se le cierra el 100% del acceso a los mercados. Tengamos en cuenta que una de las refinanciamientos de letes después de las PASO se declaró literalmente desierto. O sea, no hubo nadie en el sector privado que dijo yo quiero poner $1 más en Argentina. Entonces, el problema que tiene Argentina es un problema de confianza. Digamos, cuando uno ve los niveles de deuda, hay países que tienen mucho más deuda que la Argentina. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a pagar? Bueno, si a Suiza los acreedores el día de mañana por X motivo dicen yo no te pongo $1 más, hasta Suiza entra en default. No hay posibilidad de que ningún país, ninguna empresa pueda convivir con un nivel de deuda Pero resumo, sin el acceso a los problema no es mercados. la deuda, sino la confianza. Vos tenés un problema de confianza y tenés un problema de déficit. Yo miro el resto de los países del mundo y el 80% de los países tienen déficit. Entonces, es una cuestión de nivel, si querés, de déficit, y después sí o sí es de confianza. 80% de los países tienen déficit Sí, hoy en el y mundo. más. Prácticamente todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Tenés un problema de magnitud del déficit y de cómo se financia eso. Me confundís, Esteban. Pero entonces no es importante porque pasamos todo el año diciendo la importancia del déficit cero. El FMI estaba convencido. Claro, pero vos tenés un déficit de 4, porque te estoy hablando, una cosa es tener déficit y otra cosa es tener un gran déficit.
Porque vos tenés determinados niveles de déficit que podés sosteniblemente ir financiando. De hecho, todas las economías se expanden, por ende ya de por sí todas las economías necesitan más cantidad de dinero. Ahora vos tenés un nivel de déficit de 4, 5, 6, 7, 8 puntos del FDI, es totalmente infinanciable, acá en Suiza o en el Congo. Es una cuestión de nivel, digamos. Entonces, acá lo que jugamos es con la indisciplina fiscal y la llevamos a límites. Y ese límite en determinado momento te pasa facturas. ¿Cómo crees que va a salir Alberto Fernández de esto? ¿Cómo imaginás esto o todavía no? Y es una gran incógnita, digamos. Para el 10 de diciembre falta nada. Faltan 3 semanas. Yo te lo resumo, digamos. Él me dio algunas explicaciones, ¿no? Habló cosas que entendemos todos. Hay que prender la economía. Todos entendimos porque hace varios años, 8 años que Argentina no crece, ¿no? Del 2011, que Argentina no crece. Hay que prender la economía. Dice, todos entendimos que hay que reactivar la máquina y que no el plan Duhovne de... el plan Freezer, digamos, no funcionó. Claro, pero el plan Freezer está operando sobre un desequilibrio y ese desequilibrio está latente. Entonces, yo tengo un paciente en el hospital y yo digo, mirá, yo quiero sacar a este paciente que salga a caminar y a correr. Bueno, eso lo queremos todos. Ahora, si ese paciente sigue estando mal en los distintos órganos, vos lo sacás a correr, ese paciente se va a caer y va a terminar no solo en terapia, sino en terapia intensiva. Entonces, está claro que hay que prender la economía y eso no hay discusión. De hecho, creo que todos los candidatos presidenciales entendían que ese era el punto de partida. Ahora, vos tenés que operar y administrar escasez, restricción presupuestaria, y esto es un déficit que todavía no se ha terminado de corregir, primario en 1%, financiero en 4%, un desequilibrio externo que se corrige de 5 a 3, de 3 a 1, 1,5 este año, pero es una economía que todavía está pasada de necesidad de dólares. Entonces, vos vas a tener que administrar esa escasez. Entonces, ahí, si querés, lo más complejo. Entonces yo pienso, bueno, ¿cómo va a salir Alberto? Yo te tengo que decir, mirá, en esta transición entre las elecciones y el 10 de diciembre, la economía hoy está en punto muerto. Digamos, arrastra inercialmente una recesión y contiene el Frente Monetario y Financiero con un cepo, y así convive hasta que tengamos señales del nuevo equipo económico. Uno trata de anticipar esas señales, escucha las 6 reglas de Alberto Fernández y lo que uno dice es, bueno, equilibrio fiscal, equilibrio externo, acumulación de reservas, tipo de cambio competitivo, perfecto. Es continuar la normalización que estaba haciendo Mauricio Macri, en definitiva. Ahora, y cierro, escucho otros mensajes que están llegando desde los equipos técnicos y uno dice, no están yendo por la salida, están yendo por la vía alternativa. Esto es expansión del gasto, intervencionismo, pisar el acelerador, emisión monetaria, y ahí podés poner al paciente en riesgo. Podés llegar a tener una eventual recuperación y después hay que ver si eso en el mediano plazo no te pasa factura con una agudización de la estanflación, si querés. Ahora, Esteban, con los hechos, ¿no? Ya vistos los resultados de lo que fue la gestión Macri, ¿no? Ya finalizando, si uno ya quisiera hacer una evaluación y decir, mirá, hay cosas que no funcionaron, digamos, hechos técnicos que muchos confirmaron, muchos economistas dijeron y que no funcionaron, ¿no? Esto de enfriar la economía y demás. Algo muy simple, ¿no? Digo, un supermercado o un comercio, no necesitas las grandes inversiones de vaca muerta. Si la gente no tiene plata para comprar, es inviable lo que hagas. O sea, si no hay un peso para ir al comercio, ¿no? Para comprar un producto, todos se van fundiendo. Las grandes empresas, pero también las pymes y los pequeños comercios. Claro, vos ahí estás, digamos, tratando de describir el funcionamiento de la economía desde el lado de la demanda y decís, mirá, en la medida que haya insuficiencia de demanda, la economía no arranca. Yo te tengo que responder, mirá, desde el año 2011 estamos sobreestimulando la demanda y la economía se está chocando contra un proceso de estanflación. Se estanca económicamente, crecimiento cero, de hecho -3, menos PBI 11, y te está pagando con más inflación. Entonces, acá lo que hay que pensarse es, ¿tenemos un problema de insuficiencia de demanda o de insuficiencia de oferta? Y si eso es insuficiencia de oferta, ¿por qué? ¿Será por asfixia fiscal? Entonces, ¿qué significa esto? Si yo estimulo la demanda, ¿eso se va a más cantidad, eso se va a más precio? Bueno, lo que nos está mostrando no la experiencia de Mauricio Macri, la de Mauricio Macri y la de Cristina Fernández, el segundo mandato, es que esta economía está en estanflación de fuerza por asfixia fiscal y es lo que no lo está dejando crecer. Hoy podríamos pensar, bueno, aumentó el desempleo de 7 a 8, de 8 a 10, tenemos mucha más capacidad ociosa, sí, es cierto, sobre todo en la industria, ahora voy al campo, el campo está en cosecha récord, entonces tenés mucha heterogeneidad sectorial. Digamos, hoy hay espacio para desde la demanda. Pero ojo, porque yo voy a salir a estimular la demanda sin recursos, a diferencia del 2003, donde tenemos un superávit de 3 puntos. Una soja que subía de 150 a 600, yo hoy tengo soja cayendo de 650 a 300, lateraliza y tengo déficit. Si yo salgo a estimular la demanda y asumo mayor riesgo fiscal... Tenías soja 600, pero no tenías la cosecha récord que tenías ahora. Sí, pero el efecto precios es mucho más importante. De hecho, el año pasado tuviste una brutal sequía.
Sí. Digamos. Entonces, en términos de precio y cantidades, te pasó factura y ahí se te dispara, si querés, el desequilibrio externo y los capitales te empiezan a ir. ¿Y vos pensás que Alberto Fernández se encamina, digamos, básicamente a recuperar esa demanda y que la gente, como él dijo, por lo menos así lo dijo, las declaraciones que escuchamos en materia económica de Alberto Fernández fueron que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, ¿no? Hubo algún sindicalista que dijo hay que poner la maquinita y a fin de año devaluamos, Sí, después, fin de año que viene, ¿no? sí, después aparecieron otros sindicalistas un poco más de moderación y dijeron que este año, a fin de año, no van a pedir bonos, digamos. Yo creo que, Sí, tenés razón, digamos, está bien, buen dato. Tenés razón. hoy estamos viendo señales mixtas, muy mixtas. Yo entiendo que lo más prudente sería en una primera fase ir con mucha precaución y moderación. Yo creo que hay dos grandes temas que son muy urgentes y uno se llama deuda y otro se llama desequilibrio monetario, para atender en el primer trimestre, el primer semestre más tardar. Atrás de eso sí o sí tiene que estar la convergencia fiscal. Y con este tipo de cambio real alto, en la medida que no se prometa, si quieres, un boom de consumo ya en el primer trimestre, esperemos al segundo, al tercero. Sí. Está buena tu mirada macro, Esteban, pero yo te insisto en algo. Por ejemplo, hoy el dueño de una pyme o el dueño de un comercio también está esperando alguna señal y está a punto de fundirse, no sabe qué hacer. Está esperando que pase algo, ¿no? No sé, un milagro en el verano. ¿No pensás que está esa parte, digamos, que no es la macroeconomía? Que yo entiendo que para que funcione la macro tiene que andar bien. Pero estos próximos 3, 4 meses, no hay, o no sé, por ahí me equivoco, pero hay como mucha expectativa de decir, bueno, ¿arranca esto o seguimos Mirá, sobreviviendo, no? nosotros, o sea, yo Hablo trabajo de los con... negocios, ¿no? De las pymes, Sí, nosotros asesoramos a más de 50 empresas y la gran mayoría son pymes. Y entiendo lo que me estás diciendo porque se vive en carne propia, no solo desde el lado del empresario, sino del trabajador y de los consumidores, los hogares. Tenemos una economía que en esta fase recesiva pierde empleo, cae el poder adquisitivo. Entonces, se siente mucho en el bolsillo, sobre todo del lado del consumo. Ahora, desde mi punto de vista, digamos, la señal que debería transmitir la política económica es, señores, no hay fiesta en el primer cuatrimestre. Esperemos y terminemos de corregir. ¿Para qué? Para que no volvamos a sacar el paciente y tropezar. Porque cada tropiezo está viniendo con más caída de la actividad y con más inflación. Y esto te lo dice la macroeconomía, te lo dice la historia argentina. En la medida que vos quieras tomar atajos y salir por los caminos fáciles, vas a asumir un riesgo. Eso te puede llegar a salir bien, la probabilidad es muy baja. Y si te sale mal, vas a pagar con todavía menos consumo, menos actividad, menos empleo, más pobreza. Entonces, en ese sentido, yo prefiero que desde la política económica, si querés, venga una bajada de más cordura, de más moderación, pero que el programa consistentemente se adecúe a terminar de resolver los problemas. Estos siglos, hoy tenés una gran virtud, o sea, hoy te está dejando un tipo de cambio real muy alto que ya te hizo gran parte del ajuste por las malas. Tenés todavía de vuelta... El dólar a 63, decís vos. 62. Es un dólar que a diciembre de 2015 es prácticamente el doble. Es el doble del dólar que tenías en la convertibilidad. Te da vuelta a las cuentas externas, te está dejando 1.800 millones de dólares ya por mes. En ese sentido, vos tenés un punto de partida que no tenías en el año 2015, si querés. Ahí, en ese sentido, si querés terminar la corrección macroeconómica, hoy requiere mucho menos esfuerzos y ya lo estás pagando con una crisis. No tiene ningún sentido sacar al paciente en este momento del hospital para ya decir, porque quiero correr ya. ¿Hay lugar para más impuestos? Estuve viendo que ahí las cerealeras, las aceiteras están anticipándose. Básicamente ya han decidido colocar el 25% de la cosecha que todavía no tienen, ¿no? Con lo cual se están anticipando a vender algo que no tienen con tal de no pagar más retenciones, que es lo que creen que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Mirá, si te tengo que responder a nivel macro, esta es una economía que está pasada de impuestos, tiene una de las presiones tributarias más altas de la región, en niveles comparables con la OCDE, cuando es un país, digamos, emergente o en vías de desarrollo, digamos, que tiene un nivel de gasto público demasiado grande para lo tan ineficiente que es. Entonces, yo digo, hoy yo pienso, bueno, tengo que reactivar la economía, para eso necesito que destrabar al sector privado, para eso necesito que inviertan, para que después contraten gente y demás, y si yo les sigo poniendo esa mochila, más piedras, más impuestos y demás, va a ser muy difícil. Ahora, si te hablo de lo micro, bueno, tal vez en algún sector, probablemente, ni hablar del sector externo, con este nivel de tipo de cambio real, tal vez aguanta. Ahora, eso no es sostenible en el medio y largo plazo. Digamos, la Argentina sí o sí tiene que ir a un descenso de su carga tributaria o a una optimización al máximo de su estructura de gasto, que eso no va a suceder. No. Hoy tenés el gasto público más ineficiente por lejos de la región, 7.2 de ineficiencia técnica, según un estudio del BID, cuando en la región está 4.4 y Chile está en 1.8. ¿Gasto ineficiente? ¿Cómo calculan un gasto ineficiente del Estado? Por empleo, por filtraciones, por mal pago de servicios, de proveedores y demás. La última, que es importante, Esteban.
algunos hablan del tema jubilaciones, ¿no? Como que... La válvula de ajuste. sí, ¿cómo lo ves? Y No me lo sería imagino al una kirchnerismo medida... haciendo una reforma previsional, no me lo imagino. Al kirchnerismo haciendo una reforma previsional, Sí. no creo que vaya por ahí, ¿no? Mirá, o sea... La hizo Brasil, recordemos que Brasil ya la hizo. Claro, bueno, pero vos hoy asume un gobierno con una bandera totalmente distinta y convengamos una cosa, digamos. Hoy el tamaño del Estado sobre la economía tiene mucho más peso del que tenía hace 20 años, en la medida que está claro que vos tenés que hacer una corrección fiscal. Ahora, necesitas una precisión de cirujano para que vos hagas una desindexación del sistema previsional y eso no te pase una factura con una contracción del nivel de actividad fenomenal. Entonces vos ahí vas a tener que jugar muy fino para ver cómo haces eso. ¿Podés explicar qué quiere decir una desindexación? Y vos hoy tenés el gasto de jubilaciones, de pensiones, de todos los planes sociales atados a la inflación pasada. Sí. Eso lo que te genera es un problema porque cuando vos tenés proceso inflacionario te aumenta la recaudación y después el gasto público. Vos tenés que empezar un sendero de desinflación. El gasto sigue indexado 6 meses atrás, entonces sigue creciendo. El gasto público te empieza a desacelerar. Porque Porque tiene un stop a partir de ahora, es decir, que la próxima jubilación claro, pero ese stop... se pague con una inflación de la que va a venir. Sí, o la que no viene, digamos. Ahí sí el ajuste. Claro, pero le estás haciendo una licuación al poder adquisitivo de los jubilados y pensionados brutal. Digamos, entonces les vas a cargar el ajuste macroeconómico a un sector de los más vulnerables, si querés, porque el sistema previsional son los jubilados, los pensionados, las AUH y todas las asignaciones familiares. Entonces, digamos, sería muy grosero que en una primera fase el ajuste recaiga con una desindexación sin encima que después... Porque en definitiva el ajuste lo sigue haciendo el sector privado y ahora lo va a hacer más vulnerable y eso va a tener un colectazo en el nivel de actividad. No lo ves por ahí, digamos. Yo no lo veo, por lo menos en una primera fase, por ahí. Por ahí. Bueno, quedan pocos días. Difícil lo que viene. Esteban, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias.